Las alcantarillas. Trabajar en el mantenimiento de las alcantarillas de la ciudad nunca fue una tarea agradable, pero esa noche en particular marcó un punto de no retorno en mi experiencia. Era una noche sin luna, donde la oscuridad parecía engullir todo a su paso, y la única compañía que tenía era la luz temblorosa de mi linterna. A medida que avanzaba por los estrechos pasadizos subterráneos, la sensación de opresión se intensificaba, como si las mismas paredes de las alcantarillas estuvieran cerrándose a mi alrededor. Cada paso resonaba en mis oídos, y el eco distorsionado de mis propios pasos parecía una macabra respuesta al miedo que me albergaba. Fue entonces cuando escuché el susurro. Al principio era apenas un murmullo ininteligible, como el siseo del viento a través de las cañerías oxidadas. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, que el estrés y la tensión de trabajar en este lugar me estaban jugando una mala pasada. Pero el susurro persistió y se hizo más claro y definido a medida que avanzaba por los pasadizos, como si las paredes mismas estuvieran tratando de comunicarse conmigo. Decidido a encontrar la fuente de ese susurro misterioso, continué avanzando por los pasadizos oscuros, arrastrando mi linterna conmigo como única compañía en ese entorno de penumbra. El susurro parecía guiarme, como si fuera una advertencia de lo que me esperaba más adelante. Llegué a una gran cámara subterránea. El suelo estaba cubierto de una sustancia viscosa y repulsiva que parecía latir con vida propia, como si fuera la misma esencia de la decadencia y la corrupción. El aire estaba cargado de una energía espesa que parecía palpitar en el ambiente, como un latido constante de una entidad invisible. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra cubierto de símbolos arcanos, se encontraba la criatura. Era antropomórfica, pero su forma estaba distorsionada de una manera que desafiaba todas las leyes de la anatomía humana. Su piel era de un color grisáceo y descompuesto, como si estuviera en un constante estado de descomposición, y su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y heridas que parecían haber sido infligidas a lo largo de eones. La cabeza de esta criatura era la parte más aterradora. Tenía una mirada de inteligencia siniestra en sus ojos, que eran dos pozos de oscuridad profunda que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Su boca, llena de dientes afilados y desiguales, se curvaba en una sonrisa retorcida que parecía prometer sufrimiento y tormento. Allí, mirándome, como si pudiera ver cada desenlace del destino, la criatura extendió su mano hacia mí, como si estuviera invitándome a unirme a ella en la locura y la decadencia. Los susurros se intensificaron y las palabras tomaron forma en mi mente, hablando de dioses olvidados y de un universo indiferente a la existencia humana. Hablaban de la insignificancia de la humanidad en el gran esquema del cosmos y de la inevitabilidad del caos y la oscuridad. Desesperado por escapar de esta pesadilla que se cernía sobre mí, retrocedí y corrí por los pasadizos oscuros de las alcantarillas, tratando de huir de esta presencia aterradora que había descubierto. Pero las palabras y los susurros me perseguían, acosándome como una sombra enloquecedora. Aunque corriera a toda la velocidad que mis pies podían darme, sentía su presencia en mi hombro, mirándome con aquella sonrisa siniestra. Perdí mi linterna mientras corría tan rápido como podía, y corrí a través de la oscuridad de las alcantarillas, hasta que por fin logré escapar de ese oscuro lugar. Desde esa noche, he sido perseguido por el conocimiento que obtuve en las profundidades de la alcantarilla. Sé que algo más allá de la comprensión humana acecha en las profundidades de la tierra, esperando ser descubierto por aquellos lo suficientemente imprudentes como para aventurarse en lo desconocido. Aquella criatura que presencié esa noche ha dejado una marca indeleble en mi mente, y sé que nunca volveré a ser el mismo. Renuncié a ese trabajo la semana siguiente. Sin embargo, cada noche, los susurros regresan para recordarme la verdad aterradora que encontré en las profundidades de la alcantarilla. Y me pregunto si algún día volveré a ser el mismo, o si estoy condenado a la oscuridad eterna
del conocimiento prohibido que se me fue revelado por esta aterradora criatura. Ruta hacia el terror. La noche se cernía sobre la carretera desierta. Mi camión rugía en la oscuridad mientras avanzaba por aquella ruta solitaria, lejos de la civilización. Era una noche como cualquier otra, o eso creía. Como trailero, durante más de 20 años había visto todo en las carreteras, pero esta noche sería diferente. Las luces de mi camión se reflejaban en el pavimento húmedo por la lluvia reciente. La lluvia, ese sonido monótono golpeaba en la cabina. Comenzó a tener un efecto hipnótico sobre mí. Mis parpadeos se volvieron más largos y mi mente comenzó a divagar en lugares oscuros. La carretera por la que transitaba esa noche era una serpiente de asfalto que se extendía ante mí en medio de la oscuridad. A ambos lados de la ruta, las sombras se extendían con dedos largos y retorcidos, listos para devorar cualquier destello de luz que intentara penetrar la negrura. La lluvia reciente había dejado la carretera mojada y brillante, y las luces de mi camión iluminaban con un resplandor tenue y fantasmal. Las gotas de lluvia en el parabrisas parecían como estrellas fugaces que chocaban y se deslizaban hacia abajo, distorsionando la vista y creando un efecto hipnótico. A medida que avanzaba, los surcos y los baches de la carretera se volvían más prominentes, sacudiendo la cabina y haciendo que mi carga se tambaleara. La neblina se abrazaba a la carretera como una manta densa, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros frente al camión. Cada vez que las luces de otro vehículo se acercaban en la dirección opuesta, se convertían en destellos fugaces y amenazantes antes de desvanecerse de nuevo en la oscuridad. Los árboles a los lados de la carretera se alzaban como guardianes silenciosos. Sus ramas retorcidas parecían manos esqueléticas extendiéndose hacia el cielo. La combinación de la lluvia, la neblina y la oscuridad creaban un ambiente opresivo y misterioso que se apoderaba de mis sentidos. A lo lejos, los letreros indicadores se asomaban como sombras indistintas, apenas visibles en la niebla. Mi mente luchaba por mantenerse alerta en medio de la monotonía de la noche, pero algo en el ambiente me hacía sentir vulnerable, como si estuviera siendo observado por algo que no podía ver. La carretera se extendía infinitamente ante mí, y a medida que avanzaba, la sensación de que algo oscuro y misterioso acechaba la negrura se volvió más abrumadora. Era como si la carretera misma fuera una puerta hacia lo desconocido, y cada kilómetro que recorría me llevaba más profundo en la oscuridad y la incertidumbre. Fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas. Sombras inquietantes se movían en la oscuridad de la carretera, como criaturas acechando al borde de mi visión. Me froté los ojos, creyendo que la fatiga me jugaba una mala pasada, pero las sombras persistieron, adquiriendo una forma que no podía comprender. Eran figuras retorcidas, grotescas, que se agitaban en la penumbra. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Intenté alejar esos pensamientos, atribuyéndolos a la fatiga, pues llevaba toda la noche conduciendo y ni siquiera había tomado el tiempo para descansar o tomar algo caliente. Entonces, la estática de la radio se intensificó. Voces incomprensibles llenaron la cabina. Traté de apagarla, pero el sonido se aferraba a mis oídos, penetrando en mi mente como una lanza de hierro. Las voces parecían hablar en lenguajes antiguos y profundos, como si invocaran fuerzas más allá de la comprensión humana. Mis manos comenzaron a temblar en el volante. No sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla. Las figuras sombrías danzaban a mi alrededor y las voces se intensificaban. En ese momento, el paisaje mismo comenzó a distorsionarse. Las líneas de la carretera se retorcían y se fundían en el horizonte, creando un panorama surrealista. Las luces fantasmales brillaban en la distancia, como faros de naves perdidas en el océano cósmico. En medio de la locura que me envolvía, algo en mí se quebró. Sentí que no había escapatoria, que las sombras y las voces eran una parte retorcida de la realidad misma. Tomé una decisión perturbadora, una que me llenó de un terror profundo pero inexplicable.
Aceleré mi camión hacia la oscuridad de la noche, hacia lo desconocido. No era un acto de valentía, sino un intento desesperado de huir de la pesadilla que me acechaba. La velocidad aumentaba y la carretera se desdibujaba en una ráfaga de luces y sombras. Mi camión se precipitó hacia el abismo de un precipicio y todo se convirtió en caos. Pero en ese momento, mientras mi destino se desmoronaba, las sombras se alzaron en un último frenesí de movimiento y las voces susurrantes se fusionaron en un rugido ensordecedor. El mundo se desvaneció en la negrura y yo con él. El accidente que cambió mi vida. La oscuridad de la noche era abrumadora cuando ocurrió el accidente. Mi vida, en un abrir y cerrar de ojos, se desmoronó en medio de una colisión brutal en la que perdí la movilidad de mis extremidades. Convertido en un prisionero de mi propio cuerpo, fui arrojado a un abismo de sufrimiento y desesperación. El accidente que cambió mi vida ocurrió en una noche lluviosa y oscura. Había salido de casa tarde, después de un largo día de trabajo, y la carretera estaba resbaladiza por la lluvia persistente. Mis neumáticos luchaban por mantener el agarre en el pavimento mojado mientras conducía con precaución, tratando de llegar a casa a salvo. Las luces de los otros vehículos parecían desdibujarse en el aguacero. El sonido de la lluvia golpeando el techo del coche se había convertido en un zumbido constante en mis oídos. Mi mente estaba agotada por el estrés del día y la tensión de la carretera. No recuerdo si estaba pensando en algo en particular o simplemente estaba perdido en mis pensamientos mientras conducía a través de la tormenta. Fue entonces cuando ocurrió. Un destello de luces deslumbrantes me cegó en un instante, y antes de que pudiera reaccionar, el impacto sacudió mi coche. El mundo se volvió en un caos de metal retorcido y vidrios rotos mientras mi vehículo giraba fuera de control. Intenté frenar y recuperar el control, pero era demasiado tarde. El sonido de la colisión se mezcló con el chillido de las llantas y el crujido de la carrocería al golpear contra algo sólido. Mi cuerpo fue lanzado hacia adelante con una fuerza impactante, y luego todo se volvió oscuro. Cuando recuperé el conocimiento, estaba atrapado en mi coche, que había quedado destrozado en el accidente. El dolor se extendía por todo mi cuerpo, y me costaba respirar. Traté de moverme, pero una oleada de agonía me invadió cuando intenté mover mis piernas. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Había perdido la sensibilidad en mis piernas. El accidente me había dejado parapléjico, incapaz de moverme o sentir mis extremidades inferiores. Las luces de los vehículos que se habían detenido a socorrerme parpadeaban en la distancia, pero yo me sentía atrapado en un mundo de dolor y confusión. La lluvia seguía cayendo implacablemente, como si el cielo mismo estuviera llorando por lo que me había sucedido. Desde ese momento, mi vida cambió para siempre y me vi arrastrado a un oscuro túnel de rehabilitación y adaptación a mi nueva realidad. El accidente no solo me había dejado con una discapacidad física, sino que también había desencadenado una serie de pesadillas y terrores psicológicos que me acosarían en los años venideros. Después de largos meses de rehabilitación, regresé a mi hogar. La silla de ruedas se convirtió en mi nueva compañera constante, y la realidad de mi discapacidad me sumió en una profunda depresión. Pero lo que más me atormentaba eran las pesadillas. Cada noche caía en un mundo de pesadillas vívidas y horrores inimaginables. En mis sueños me veía a mí mismo atrapado en un lugar oscuro y desolado, sin capacidad para moverme o escapar. Una presencia aterradora se cernía sobre mí, una entidad que me susurraba palabras incomprensibles y me mostraba visiones de horrores cósmicos. A medida que las noches pasaban, las pesadillas se volvían más intensas y perturbadoras. Las visiones se convirtieron en alucinaciones diurnas, y en mi mente surgían dudas sobre la naturaleza de la realidad. ¿Era mi accidente solo un accidente? ¿O había algo más oscuro y cósmico en juego? El miedo a la oscuridad se convirtió en una constante en mi vida. Cada sombra parecía esconder algo aterrador, algo que estaba esperando para arrastrarme de nuevo a la pesadilla.
mientras yacía paralizado en mi silla de ruedas, atormentado por el recuerdo del accidente que me había dejado en este estado. Una oscuridad más profunda se cernía sobre mí. Mis pesadillas y alucinaciones habían aumentado de intensidad, y cada noche caía en un abismo de terror y desesperación. Una noche, cuando la habitación estaba sumida en una oscuridad profunda y opresiva, sucedió algo que trascendería cualquier pesadilla anterior. Sentí una presencia en la habitación, una presencia que emanaba una fría sensación de fatalidad. La temperatura de la habitación bajó bruscamente y la realidad misma pareció distorsionarse. Un aterrador ser se materializó frente a mí y su apariencia me dejó sin aliento. Era una figura espectral, alta y delgada, envuelta en una capa negra que se agitaba como si estuviera hecha de sombras vivas. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero podía sentir su mirada fija en mí, como si estuviera escrutando mi alma. La figura se adelantó lentamente hacia mí, y mientras lo hacía, la habitación pareció desvanecerse a mi alrededor. Me vi a mí mismo flotando en un abismo oscuro y sin fin, sin nada más que la presencia de este ser cósmico a mi lado. Entonces, la figura alzó un brazo esquelético y señaló hacia un punto en el vacío. Una puerta invisible se abrió ante nosotros, y lo que vi me llenó de un terror incomprensible. Era un paisaje surrealista y grotesco, un lugar donde las leyes de la realidad no se aplicaban. Colores inimaginables danzaban en el horizonte y criaturas indescriptibles se retorcían y se agitaban en el suelo. El aire estaba lleno de susurros inhumanos, gemidos de angustia y gritos de desesperación. La figura me miró con una mirada que trascendía el tiempo y el espacio, y su voz resonó en mi mente como un eco de vacío cósmico. Me habló de lo que había más allá de la muerte, de un reino donde la conciencia se desgarraba y se fusionaba con el caos primordial del universo. Me mostró visiones de dioses antiguos y deidades olvidadas, seres cuyos nombres ni siquiera podría pronunciar. Vi mundos en los que la realidad misma era maleable y fluida, donde la vida y la muerte eran conceptos sin significado. Cada visión que me mostraba estaba teñida de un horror cósmico indescriptible, una verdad que mi mente humana no podía soportar. Mientras observaba estas visiones, sentí que mi cordura se desvanecía ante la vastedad del conocimiento que estaba presenciando. Estaba atrapado en un abismo, enfrentando la realidad insondable de lo que sucedería después de mi propia muerte. Poco a poco, este mundo se desvaneció a mi alrededor y volví a mi realidad, a mi desolada realidad, sentado en aquella triste silla de ruedas. Desde ese día, he vivido con el conocimiento aterrador de lo que me espera después de la muerte. Una verdad cósmica que ha dejado cicatrices en mi mente y en mi alma. Aquel ser, que estoy seguro que es la muerte, me visitó como un mensajero de lo desconocido, y sé que su presencia nunca me abandonará. Acechará en las sombras de mi existencia y me recordará lo insignificante que soy, lo insignificante que es mi vida ahora. Si este video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que visites mi canal de YouTube, ya que allí podrás encontrar más historias de horror cósmico. Antes de terminar, quisiera agradecer a todos los suscriptores que se toman su tiempo para dejar un comentario en cada video y para interactuar conmigo en la pestaña de comunidad de mi canal. Te invito a que te pases por allí, ya que allí podremos interactuar y podrás ver los posts de terror que publico. Y ahora, sin más, como siempre, recuerda, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.